Vamos a seguir considerando lo que dice la Escritura, ¿verdad? ¿Quieres poner la primera diapositiva? Vamos a considerar hoy capítulo 9 de Nehemías. Si quiere abrir su Biblia ahí, Nehemías capítulo 9. ¿Ya lo tiene? Hemos estado considerando estos libros que nos hablan de la restauración, ¿verdad? De la reedificación de algo que se encontraba en ruinas. Pero no solamente habla o nos va a enseñar la Escritura con respecto a lo externo, sino que Dios nos permite mirar que eso externo es una consecuencia de algo que estaba sucediendo internamente, de algo que estaba pasando en el corazón del pueblo. Y como cristianos, hermanos, necesitamos nosotros tener muy claro que muchas de las cosas que externamente nosotros vivimos tienen que ver con algo que está en nosotros, con algo que está en nuestro corazón, y que es necesario que podamos prestar atención a lo que el Señor está hablándonos y enseñándonos a través de su palabra. Dice versículos 1 y versículo 2 de Nehemías. ¿Quieres pasar la siguiente diapositiva? Siga usted ahí, por favor, su Biblia. Yo voy a leer la otra versión. Dice: el día 24 del mismo mes, la gente de Israel se reunió para ayunar. Se pusieron ropa áspera y se echaron polvo en la cabeza. Los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros. Se pusieron de pie, confesaron sus pecados y los de sus antepasados. Dice la Escritura, hermanos, que después de lo que ya vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Cómo ellos podían tener fiesta, son movidos, sin duda alguna, por el Espíritu Santo, y vamos a ver ahorita ahí la palabra de Dios, para entrar en un tiempo de ayuno, de búsqueda de Dios. ¿Cuántos han ayunado alguna vez en su vida? Levanten su mano, baje su mano. ¿Cuántos tiene un mes que no ayunan? ¿Menos o más de un mes? Bueno, dice la palabra del Señor que ellos entran a un ayuno. Hay una actitud de dolor en ellos, de un pesar por el pecado, de no minimizar el pecado. Somos dados a minimizar el pecado y a verlo como si no pasara nada. Y quizá nos preocupamos, como en este caso, que solamente que lo que queremos es levantar el muro y se acabó el asunto. Pero ellos van más allá. A veces nosotros lo único que queremos es que se nos solucione el problema, ¿no? El asunto que estamos enfrentando, sin ir más allá. Ellos entran a un tiempo de ayuno, ¿verdad? Hay una actitud de dolor. Ya en el capítulo 8 algo que habíamos visto es que cuando ellos empiezan a escuchar la palabra del Señor, y algo provoca ahí su corazón la palabra. Pero Nehemías les dice que no lloren, es un tiempo de gozo, de que nos gocemos delante del Señor. Pero ahora ellos no están movidos, no están siendo movidos por la emoción. Ellos están realmente tomando conciencia de algunas cosas, y que la escritura la palabra del Señor nos deja ver aquí en este momento. El ayuno. ¿Qué es el ayuno, hermanos? Bueno, literalmente es abstenernos de los alimentos. En la Biblia encontramos diferentes propósitos por el cual alguien ayuna. ¿Por qué estaban ayunando ellos ahora en este momento? Es una práctica de este pueblo, ¿verdad? Va ligada al arrepentimiento, va ligada al dolor,
privarse de los alimentos como una manera de presentarse delante de Dios en humildad, de afirmar nuestra dependencia y nuestra necesidad que tenemos de Dios, una búsqueda de Dios. Algunos ayunan, hay otras maneras, ¿no? Otras formas, hay otros propósitos, ¿verdad? Y en la Biblia también los vamos a encontrar. Pero ahora ellos lo están haciendo porque están buscando humillarse delante de Dios. Porque vamos a escuchar ahorita lo que ellos van a expresar. Dice Joel: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón. ¿Cómo? Con ayuno, llantos y lamentos. La manera en la que ellos se están acercando en el capítulo 9 a Dios es como lo dice Joel: con ayuno, con llanto, con lamentos. Porque dice el Señor: vuélvanse a mí. Hermanos, el Señor dio su palabra y el pueblo está respondiendo. Ellos están buscando volverse a Dios. Algo que hemos visto ahí acerca del muro, cómo el muro se levanta, pero había algo más. Y eso es lo que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Vuélvanse a mí. Pero si somos el pueblo, somos los judíos, estamos en la tierra que tú nos dijiste, aquí estamos, Señor, vuélvanse a mí, con ayuno, con lamento, con llantos. Y entonces el pueblo empieza a tomar cartas en el asunto, ¿verdad? En este aspecto. En Isaías 58 ya el Señor había hablado al pueblo. Usted conoce ese pasaje del ayuno, no lo busque, es un poquito largo. Capítulo 9, para no retardarnos más. Dice el Señor: cuando ustedes ayunan, me dicen que ayunan y que yo no les hago caso, que están afligiéndose y que yo me doy por alguien que no atiende su ayuno ni sus súplicas. Y les dice claramente el Señor: solamente están ayunando para que, en otras palabras, que yo haga lo que ustedes quieren. ¿Alguien ha buscado a Dios para que Dios haga lo que usted quiere? Yo confieso que sí, que en algún momento yo he buscado a Dios, llegué a buscar a Dios para que Dios hiciera lo que yo quería y que no era la voluntad de Dios. Eso sucedió con la nación. Ahora ellos están ayunando de una manera diferente, ¿verdad? Mire qué maravilloso es Dios, ¿no? Que conoce nuestros corazones y que sabe y conoce la manera en la cual nosotros estamos acercándonos a Él. Algo que es claro, hermanos, es que cuando el profeta Isaías está enseñando todo esto y la nación tenía ese pensamiento: ayunamos, Señor, y no te das por entendido, afligimos nuestro rostro, tú no nos escuchas. Y viene una palabra así de: solamente ayunan para que yo haga lo que ustedes quieren, y empieza el Señor a decir lo que tienen que cambiar. Esto no es agradable, ¿o sí? ¿A cuántos nos gusta que nos digan que estamos mal? ¿A quién le gusta? Levante su mano. No nos gusta. Pero qué bendición que el profeta Isaías, atendiendo a la palabra de Dios, pueda hablarlo así. Ahora el pueblo está buscando a Dios con todo el corazón. Y vamos a verlo, hermanos, en lo que ellos van a expresar. Mire, este momento en el que ellos están ayunando, se han vestido, ¿verdad?, de ropas ásperas, han arrojado polvo sobre su cabeza, además de abstenerse de los alimentos. Dice la Escritura que también hay purificación como pueblo de Dios. ¿Dónde dice eso? Dice el versículo 2, que los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros. Qué importante es eso. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Por qué, hermanos? Nosotros pensamos que no pasa nada cuando tenemos comunión con los que no caminan con Dios. ¿Pensamos que no pasa nada, hermanos? Y no estoy hablando de no hablarles, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de hacer unión con ellos. La Biblia es clara y el pueblo no solamente decide ayunar, sino también apartarse de los extranjeros. ¿Por qué apartarse de los extranjeros, hermanos? Hace muchos años, ¿verdad? Yo esperaba que terminara ya el culto de las 12 y cuando se tardaba el predicador, yo decía: híjole, porque yo estaba en un equipo de fútbol,
¿no? Y los partidos son los domingos, hermano. Pero mientras más me juntaba yo con ellos, mire cómo es el diablo. Decían, es que haces falta, ¿no? Y uno se la cree. ¿Qué influencia tan fuerte tienen los extranjeros para que nosotros caminemos apartados de Dios? ¿Qué influencia tan fuerte? Pero ellos han tomado la decisión de apartarse de los extranjeros, de los que no conocen a Dios, que no le creen a Dios, que no caminan con Dios. La única tarea que tenemos nosotros para con ellos es predicarles el Evangelio. Que conozcan al Señor con todo su corazón, que se arrepientan de su maldad. Como el Señor tuvo a bien un día hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Ellos deciden apartarse de los extranjeros, ¿verdad? Mire cómo va junto ahí. Se humillan delante de Dios, pero deciden separarse. Saber que somos un pueblo escogido por Dios y que hemos sido llamados, dice el apóstol Pedro, a ser santos, a vivir y caminar en santidad. ¿Cuántos están conscientes de eso? Dios no espera menos de nosotros, ¿o sí? Su palabra dice, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Y Dios no espera menos. Y ellos se apartan de esta influencia de los extranjeros. Cuando nosotros seguimos o nos mantenemos con una relación así, algo vamos a descubrir, hermanos, tarde o temprano. Hace, no sé, tal vez 2 meses, me contactaron ahí algunos compañeros de la secundaria. Les he comentado ahí, sobre todo a algunos de ellos que aprecio mucho, pero que no camino con ellos, ¿no? Entonces me contactaron, me invitaron, vamos a tener una reunión, una fiesta, es aquí cerquita en la campestre, haces falta, ya saben, ¿no? Queremos que estés. Y le digo algo, en algún momento ahí dentro de mí si era así, ay, sería bueno verlos. Sería bueno verlos. ¿Y sabe qué hice? Pues no fui. No fui. Ya hace 15 días me vuelve a contactar nuevo compañero y me dice, oye, falleció una de las compañeras. Murió. Va a estar en tal parte y ojalá puedas ir. Y entonces dije a mi esposa, vamos. Creo que es la oportunidad para poder compartir, ¿verdad? Y fuimos y pude compartir con alguien y decirle, es el tiempo en el que necesitamos estar preparados. En cualquier rato nos vamos de esta tierra. Yo ya sé a dónde voy, pero tú. Y me prestaron atención en ese momento. Bien lo dice la Escritura, ¿verdad? Mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete. Lo cierto, hermanos, es que perdemos de vista el propósito por el cual fuimos llamados para con Dios. Le sucedió al pueblo de Israel, pero ahora ellos están reconociendo y deciden apartarse de los extranjeros. Además de eso, hermanos, va a haber confesión de pecados como un acto de adoración a Dios. Ellos van a presentarse delante del Señor y van a confesar sus pecados al Dios Todopoderoso. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice el versículo 3. Usted puede leerlo ahí en su Biblia, hermanos. Estuvieron allí por 3 horas leyendo el libro de la ley del Señor su Dios y otras 3 horas más confesando sus pecados y alabando al Señor. ¿Cuánto tiempo estuvieron leyendo el libro de la ley? Deje decirlo de esta manera. ¿Cuánto estuvieron leyendo la Biblia? 3 horas. ¿Cuánto ocupa usted, hermano? Es lamentable que los cristianos no lean su Biblia y que con 15 minutos ya están así como que, ¿no? O como aquellos que dan el consejo, ¿verdad? No puedes dormir, lee tu Biblia. O pon una predicación del pastor Armando, ¿no?
qué triste cuando dicen, ay, ya lleva 1 hora y 3 horas. Pero tiene que ver con una actitud del corazón. 3 horas. ¿Qué estaban haciendo? Se leía la escritura, se leía la ley de Dios. 3 horas escuchando la ley de Dios. Después vinieron otras 3 horas. ¿Qué pasó en esas 3 horas? Dice la palabra del Señor que hicieron algo. Empezaron a confesar sus pecados. ¿Por qué hicieron eso después de leer la palabra de Dios? Empezaron a confesar sus pecados. Y dice la palabra del Señor, y las iniquidades de sus padres también. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña que hay un efecto, hay un resultado cuando consideramos la palabra de Dios. La palabra de Dios es una provocación para el arrepentimiento cuando estamos mal. Por eso hace rato te decía, ¿cuántos nos gusta que nos digan que estamos mal? Pues no nos gusta. Pero la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios con un deseo en nuestro corazón, entonces esa palabra va a provocar algo en nosotros. Porque es su palabra. Porque es Dios hablando a nuestro corazón. Ahora, 2 actitudes podemos tener: ser indiferentes o reconocer nuestra condición, ¿verdad? ¿Cuántas semanas llevamos de este año, hermanos? A ver los contadores. ¿Cuántas semanas llevamos de este año? ¿24? ¿Cuántas reuniones tenemos a la semana? 3. Entonces, ¿cuántos mensajes hemos escuchado hasta ahorita? De aquí nada más. ¿Cuántos? Ay, son un montón, pastor. ¿Más de 70? ¿Estoy bien? ¿72? Bueno, y los domingos hay doble. Ok. ¿Alguno de esos sería para nosotros, para mí? ¿En alguno de esos el Señor me estaba diciendo a mí algo para corregirme? ¿En alguno de esos Dios le estaba hablando a usted? 2 opciones, 2 respuestas. ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos sido indiferentes? ¿O hemos atendido a la palabra de Dios? Hubo una provocación con la palabra de Dios. Arrepentimiento. Dice el Señor, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que rompe la piedra? ¿Por qué es como fuego la palabra de Dios? ¿Qué hace el fuego? Pero quema. ¿Alguna vez se ha quemado? No por algo que haya dicho, ¿eh? ¿Se ha quemado alguna vez? ¿Qué tal? ¿Qué se siente? Y dice, otra vez, quema, pero purifica. Purifica. Cuando usted quiere purificar sus alimentos, servir, ¿verdad? Los pone al fuego, purifica. ¿Sabe qué hace la palabra de Dios? Hace eso. Quema, pero va a purificarnos. Dice también que es como martillo la palabra de Dios. Y entonces puedo tener la imagen de aquellos herreros o aquellos trabajadores y artesanos donde están calentando aquellas piezas y para darle forma toman el martillo, ¿verdad? Y el fuego ya lo tiene al rojo vivo y el martillo empieza y hasta salen chispas, pero empieza a darle forma, empieza a moldear. ¿Dolerá? Claro que sí, esa es la palabra de Dios. Por eso hay una respuesta cuando ellos están escuchando por 3 horas la palabra de Dios, empiezan a confesar sus pecados. Y estaban leyendo, yo no sé si alguien en ese momento volteó a ver a su compañero y dijo, ya nos está tirando piedras, el que está leyendo, ¿no? O ahí te hablan. Lo cierto, hermanos, es que provocó una confesión de pecado. ¿Sabe de qué nos habla? De arrepentimiento.
de arrepentimiento. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Eso es para lo que Dios nos da su palabra, ¿verdad? Qué bendición cuando leemos ahí, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué bendición. Pero cuando la palabra de Dios, eso como que no nos gusta escuchar, pero sí nos provoca, porque Dios conoce lo que cada uno de nosotros necesitamos. Llevó al pueblo a una provocación y a una confesión, ¿verdad? Nuestros corazones, hermanos, son derretidos ante el fuego de la palabra. Son formados, son quebrantados por ese martillo de la palabra de Dios. Voy a quitar de ustedes el corazón de piedra, dice el Señor. ¿Y cómo lo hace? Y empieza a darnos su palabra y empieza a romper el Señor ahí nuestro corazón de piedra. Dice, pero les voy a poner un corazón de carne y voy a escribir mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Por eso yo preguntaba, ¿cuándo pasamos leyendo la palabra? ¿Cada cuándo la leemos? ¿Cada que venimos al culto? Va a ser evidente. Va a ser evidente, ¿verdad? Viene esta respuesta. Dice también la Escritura, ahí en Hebreos 4:12, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva. Tiene vida, hermanos. Lleva vida. Por eso nos cala, pero nos da vida. Y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta lo más profundo. Algo que nosotros no podemos hacer, ni en nuestras propias vidas. La palabra de Dios lo hace. Y es su palabra la que va a penetrar ahí en nuestro corazón. Y que nos va a decir qué es lo que necesitamos cambiar. ¿En qué estamos mal? Y repito, solamente podemos tal vez querer que se levante el muro y se arregle ese asunto, o ir a eso profundo. Y es la palabra de Dios la que va a llegar allá a lo profundo, para que no sea algo superficial lo que nosotros estemos viviendo, sino haya una profundidad de nuestro corazón. Y eso hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Fue una provocación para el arrepentimiento, fue una provocación para la confesión del pecado, porque cuando hay arrepentimiento, entonces se confiesa el pecado, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiese y se aparta, será perdonado. La versión 60 dice, en que el cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y es la palabra de Dios la que nos permite y nos provoca para confesar nuestro pecado. A veces no queremos dejar el pecado, no queremos, pero queremos que Dios nos bendiga. Pero queremos que Dios haga lo que es el deseo de nuestro corazón. No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta, dice el Señor, será perdonado. Es David, hermanos, ahí en el Salmo 32, cuando él expresa, ¿verdad? Mientras estuve callado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, pero entonces confesé mi maldad y tú perdonaste. Y tú perdonaste. ¿Qué más provocó la palabra del Señor? Trajo una verdadera alabanza y adoración a Dios. Voy a leer esta versión. Dice esta versión, versículo 3. Estuvieron allí por 3 horas leyendo el libro de la ley del Señor su Dios, otras 3 horas más confesando sus pecados y alabando al Señor su Dios. Dice el Salmo 33, que los justos alaben al Señor. Qué bueno cuando la gente honesta lo alaba. ¿Y sabe de qué habla de la gente honesta? Los que han reconocido su condición, lo han confesado y han sido perdonados. En los íntegros es hermosa la alabanza. Y cuando ellos han confesado sus pecados empiezan a alabar a Dios. No había música, no había instrumentos, ¿verdad? No estaba ahí el hermano Carlos, no estaba Diego, no estaba Aldo, no estaba Alejandro, pero estaban alabando a Dios. ¿Y sabe qué pasaba? Yo estoy cierto que Dios estaba gozándose. Dios estaba gozando. ¿Ya vio lo que provoca la palabra? Podemos cantar como el que usted piense, pero cuando no hay un corazón arrepentido, dispuesto a escuchar y a reconocer su condición,
hermanos, no sirve de nada. Nada más para que agrade el oído de los que están escuchando, ¿verdad? Y bueno, les recomendamos que se vayan a la academia para que los escuchen ahí bien. Pero vamos a buscar a Dios entonces con un corazón sincero, con integridad. Y no cantaremos como fulanos o sutanos, pero cuando hay un corazón ahí, entonces podemos cantarle y alabar y reconocer a Dios con nuestras palabras. Y el Señor se va a complacer de cada uno de nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva. Leo del versículo 3 al 5. Estuvieron allí por 3 horas leyendo el libro de la ley del Señor su Dios y otras 3 horas más confesando sus pecados y alabando al Señor su Dios. Bueno, ya llevamos aquí 6 horas, ¿verdad? ¿Cuántos llevamos ahorita nosotros? Entonces no se preocupe. Versículo 4. Entonces Jesús se subió a la tribuna de los levitas junto con Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serabías, Bani y Kenaní, y llamaron en voz alta al Señor su Dios. Y luego Jesús a Cadmiel, Bani, Hasabanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías dijeron: levántense, alaben al Señor su Dios. Bendito seas por siempre, alabado sea tu glorioso nombre, aunque tú eres superior a todas las bendiciones y alabanzas. Mira, a Dios jamás lo vamos a apantallar con nuestras alabanzas, con nuestros cánticos. Pero esto provocó algo en ellos, reconocer a Dios. Hubo una revelación y un reconocimiento de quién es Dios. Y entonces dijeron: Señor, nos quedamos cortos. Tú eres superior a todo lo que estamos nosotros expresándote. Ahora no lo pierda de vista. Todo esto viene como un resultado de humillar nuestra vida delante de Dios, de reconocer mi condición, de una búsqueda sincera de que el Señor se complazca y se agrade, de lo que su palabra me dice, no lo que yo creo, no lo que yo quiero, lo que su palabra me está diciendo, de reconocer mi condición. Y eso va a traer una revelación de quién es Dios. ¿Alguien quiere conocer más a Dios? Prepare su corazón y dispóngase, conozca lo que dice la palabra del Señor, lea la palabra del Señor y el Señor se va a revelar a su vida. Y entonces nos vamos a quedar cortos, ¿verdad? Dice aquel canto: no hay palabras que expresen mi amor por ti. Eres tan grande, Señor. Aquellos hombres de la Biblia le decían: Señor, pues los cielos de los cielos no te pueden contener. Pero esa es una revelación que viene cuando hay una actitud como la de estos hombres, como la del pueblo en este capítulo número 9, hermanos, de Nehemías. ¿Alguien quiere leer en voz alta las citas que están ahí? Hermanos, ¿me ayudan por favor a leerlo? ¿Alguien que lo lea fuerte? ¿Sí se ve bien? Todo. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué dices: mi camino está escondido del Señor? ¿Qué no has escuchado? ¿Qué no sabes quién es Dios? ¿Sabe qué pasa, hermano? Cuando nosotros no sabemos quién es Dios, vivimos una vida de queja constante y nos quejamos. ¿Y por qué? Y esto. Y tenemos argumentos y protestamos. ¿Quién no sabes quién es Dios?
viene una revelación. Por eso dice la palabra del Señor que la expresión es: Señor, tú eres superior a todas las bendiciones y a todas las alabanzas. Yo creo que viviríamos más sin quejarnos si conociéramos a Dios. Más y más. A medida que nosotros conocemos a Dios, nuestra vida ya no es una vida de estarse quejando, sino de rendición, de gratitud, de reconocimiento. Pero si usted es de los que se quejan y se quejan, conozca a Dios. ¿No has oído? ¿No has sabido quién es Dios? Viene esta revelación, resultado de todo lo que al principio estábamos hablando, ¿verdad? Es Dios mismo quien nos trae esta revelación, hermanos, a nuestras vidas. Isaías, cuando conoce del Señor, en el capítulo 6, ay de mí, porque soy un hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo de labios inmundos también. Hasta aquí llegué, porque mis ojos han visto al Rey. Hermanos, cuando tenemos una revelación de Dios, entonces vemos su grandeza y vemos cuán pequeños somos nosotros. Entonces nos lleva a rendirnos y a decir: sí, Señor, sí, yo soy profeta y este es tu pueblo desde chiquito, Señor, pero soy muerto porque tenemos labios inmundos. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! Y eso es lo que el Señor hace, hermanos. Cuando nosotros lo buscamos de todo corazón y atendemos a su palabra, podemos responder, repito, o podemos mantenernos y seguir ahí como si nada sucediera y solamente querer que el muro se levante, sin ir a lo profundo, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Ay, espérenme, aquí está. Dice la escritura, leímos ahí que les dicen: pónganse de pie, ¿verdad? Vamos a bendecir al Señor, vamos a alabar al Señor. Y eso es lo que Dios hace, hermanos. Después de que nosotros nos postramos ahí delante del Señor, es entonces que podemos levantarnos, para levantar nuestras manos y decirle al Señor: Señor, aquí estamos. Gracias. Tú eres digno de toda gloria y de toda honra. Versículos, hermanos, del 6 al 25. Va a venir una oración. Viene una oración ahí que cuando la consideramos así, dice uno: Señor, enséñame a orar. ¿Verdad? Le dijeron los discípulos: enséñanos a orar. Mire, se la voy a leer en esta versión. Usted puede leerlo ahí en su Biblia, del 6 al 25. Trataré de hacerlo un poquito rápido. Dice así, versículo 6. Tú, Señor, solo tú eres Dios. Tú creaste las estrellas, la tierra, todo lo que hay en ella. Hiciste los mares y todo lo que hay en ellos. Tú le diste vida a todo y todos los ángeles del cielo te adoran. Tú eres el Señor, el Dios que eligió a Abraham. Lo sacó de Caldea en Babilonia y lo llamó Abraham. Tú te diste cuenta de que Él era fiel a ti y por eso hiciste un pacto con Él. Prometiste darles a sus descendientes la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos y de los gergeseos. Tú fuiste fiel a tu promesa porque eres justo. Tú viste el sufrimiento de nuestros antepasados en Egipto y escuchaste sus lamentos en el Mar Rojo. Les diste señales y obraste milagros en contra del faraón, de sus servidores y de toda la gente de esa tierra, porque sabías que ellos maltrataban a nuestra gente. Así te volviste famoso y aún lo sigues siendo. Tú dividiste el Mar Rojo frente a ellos para que pudieran pasar caminando en medio de las aguas, sobre tierra seca. Arrojaste al mar a los soldados egipcios que los perseguían y se hundieron como una roca en medio de aguas turbulentas. Tú guiaste a tu pueblo con una nube durante el día y con una columna de fuego durante la noche para alumbrarles el camino que debían seguir. Tú bajaste al monte Sinaí, les hablaste desde el cielo, les diste reglas justas
enseñanzas verdaderas, órdenes buenas y mandamientos. Les hablaste de tu día de descanso, el sábado. Utilizaste a tu siervo Moisés para darles las órdenes, mandamientos y leyes. Los alimentaste desde el cielo para calmar su hambre. Sacaste agua de una roca para calmar su sed. Les dijiste que fueran y ocuparan la tierra que les habías prometido. Pero nuestros antepasados actuaron con arrogancia. Fueron tercos y no obedecieron tus órdenes. Me detengo ahí, hermanos. Una oración que está basada en la palabra y en los hechos de Dios. Tú eres el creador. Tú llamaste a Abraham. Tú, Señor, has sido fiel con él. Le diste promesa. Allí en Egipto obraste maravillas, abriste el mar. Hermanos, ¿cómo sabían eso? ¿Cómo sabían eso? Están hablando de hechos reales, basada en los hechos de Dios, en su palabra. Por eso hace un momento les decía, cuando yo leo, digo, Señor, enséñame a orar, para orar conforme a tu palabra, para dejar de decir a veces tantas cosas vanas, Señor, delante de ti, porque tu palabra dice, Señor, así, y de los hechos maravillosos. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que oró recordando lo que el Señor ha hecho en su vida? Señor, tú eres el creador y es tan maravilloso. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? Señor, yo estaba perdido. Y un día, Señor, tuviste bien revelarte en mi vida. Me llamaste, me tomaste, me perdonaste. Gracias, Señor, porque sacaste a mi familia. ¿Y cuándo fue la última vez que oramos así? Basado en los hechos de Dios. Porque tú, Señor, eres hacedor de maravillas. ¿Qué oración tan preciosa? A mí me bendice mucho esta oración. Hay un reconocimiento a Dios. No de algo que ellos están ideando, pensando, imaginando. Está basada en su palabra y en los hechos reales de Dios. Exalta, destaca los atributos de Dios. Ahorita vamos a seguir leyendo rápidamente algunos más, ¿verdad? Mire, cuando, yo no sé si usted ha prestado atención, pero cuando estamos en el tiempo de oración los martes, oraciones de gratitud, nuestro hermano, tal hermano da gracias a Dios por sus bondades y misericordias. Señor, te damos gracias por las bondades para con mi hermano y te pido que tú le... Y dice uno, ¿no es gratitud? No sé si ha prestado atención. Gracias, Señor, porque tú respondiste a la enfermedad y sacaste a mi hermano del hospital. Señor, te pido que tú le sigas guardando, que te pido que tú... Habiendo tanto que expresar de nuestro Dios, de los hechos maravillosos de Dios. Yo no sé cómo ora usted en las mañanas, bueno, yo no sé si ora, pero cuando ora, tenemos tanto que decirle a Dios y estar tan agradecidos por la obra de Dios. Un día apunte ahí los atributos de Dios, póngalo ahí donde usted ora y empiece a verlos y diga, Señor, y algo va a descubrir. ¿Cuánto tiempo nos pasamos? Pide y pide y pide y pide. Ellos están exaltando y diciendo, Señor, tú lo hiciste así porque tú eres bueno, tú fuiste el creador. Y empiezan a hablar de todo eso tan maravilloso. Pero el versículo 26, que es donde, bueno, sí, ahorita me quedé en el 16. Pero nuestros antepasados actuaron con arrogancia. Fueron tercos y no obedecieron tus órdenes. Mire, hace ratito veíamos que dice que confesaron sus pecados y los de sus antepasados. Somos muy dados a veces, hermanos, a solamente ver el pecado de los otros y culpar a otros y no ver el nuestro. Por eso es algo maravilloso cuando ellos pueden decir, reconocemos, Señor, que nuestros padres se equivocaron, pero también nosotros. Reconocemos que ellos pecaron, pero también nosotros, Señor, ¿verdad? Nuestros antepasados actuaron con arrogancia, fueron tercos, no obedecieron tus órdenes, se negaron a escuchar, se olvidaron de los milagros que habías hecho frente a ellos. Fueron tercos, decidieron regresar a Egipto y convertirse de nuevo en esclavos. Pero tú eres un Dios que perdona, eres compasivo y misericordioso, no te enojas con facilidad, estás lleno de fiel amor y por eso
no los abandonaste. No los abandonaste ni siquiera cuando hicieron con metal una imagen de un becerro y dijeron que ese era el Dios que los había sacado de Egipto, cuando te ofendieron tanto. No los abandonaste en medio del desierto por tu gran bondad. La nube no dejó de guiarlos en el día y la columna de fuego en la noche no dejó de alumbrar el camino que les debía seguir. Les diste tu buen espíritu para que les enseñara. No les quitaste tu maná para alimentarlos y les diste agua para calmar su sed. Los cuidaste durante 40 años en el desierto. Allí no les faltó nada. Sus ropas no se desgastaron y sus pies no se hincharon. Les diste reinos y naciones. Les diste tierras lejanas en las que vivía poca gente. Recibieron las tierras de Sihón, rey de Hesbón, de Og, rey de Basán. Tú hiciste que sus descendientes fueran tan numerosos como las estrellas del cielo. Los trajiste a la tierra que le prometiste a sus antepasados. Los niños entraron y ocuparon esa tierra, y tú humillaste a los cananeos que vivían ahí. Tú dejaste que nuestros antepasados hicieran lo que quisieran con los cananeos y con sus reyes. Ellos capturaron ciudades fuertes, tierras fértiles, se apropiaron de casas llenas de cosas buenas, de pozos ya cavados, de viñedos, de árboles de olivo y de muchos árboles frutales. Comieron y comieron hasta que se saciaron y engordaron. Disfrutaron de tu gran bondad. Y otra vez exaltando a Dios. Pero mire, pero ellos, versículo 26, aquí destaca el pecado del pueblo. Ellos fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, arrojaron al piso tus enseñanzas. Hermanos, ¿cómo es arrojar las enseñanzas de Dios al piso? Cuando somos indiferentes y no las atendemos, cuando no hacemos caso. Arrojaron al piso tus enseñanzas, mataron a tus profetas que les habían advertido que volvieran a ti. ¿Por qué los matan? Porque no queremos que nos digan en lo que estamos mal. No queremos. Te insultaron terriblemente, versículo 27. Por eso tú entregaste nuestra gente a los enemigos que los trataron muy mal. Mire, dice, por eso, ¿ya se fijó? Señor, hay una consecuencia, hay un resultado de haber pasado por alto todo lo que tú dices. Tú entregaste a nuestra gente a los enemigos que los trataron muy mal. Cuando estaban en dificultades, gritaban pidiendo tu ayuda y tú los escuchabas desde el cielo. Gracias a tu gran bondad, tú enviaste salvadores que los rescataran del poder de sus enemigos. Pero tan pronto como se libraban de sus enemigos, volvían a hacer lo que para ti estaba mal. Dice una canción del mundo hace muchos años, me acordé, tropecé de nuevo. Ya también, ¿y qué pasa? Otra vez. Ahí van otra vez, ¿verdad? Y por eso los abandonaste, los dejaste bajo el poder de sus enemigos, para que los gobernaran. Pero cuando te imploraron ayuda de nuevo, tú los escuchaste desde el cielo y los rescataste gracias a tu bondad. Tú les advertiste que regresaran a tu ley, pero ellos fueron necios, no obedecieron tus órdenes. Violaron tus leyes, que son las que dan vida a quienes las obedecen. Ellos fueron tercos y desobedientes. Tú fuiste paciente con ellos durante muchos años. Les advertiste por medio de tu espíritu, a través de tus profetas, pero ellos no escucharon. Así que tú los entregaste a naciones extranjeras. Pero gracias a tu bondad, no los destruiste por completo. Y no los abandonaste porque eres un Dios bueno y compasivo. Dios nuestro, gran Dios, Dios poderoso y asombroso, bueno y leal. Tú que cumples tus promesas, no ignores todo el sufrimiento que hemos pasado nosotros, nuestros reyes, nuestros líderes, nuestros sacerdotes y todo tu pueblo desde los tiempos de los reyes de Asiria hasta hoy. Hablan de la misericordia, hermanos, y muestran la misericordia de Dios. Y después dicen, versículo 33, tú has sido justo en hacer que nos sucediera todo lo que nos ha pasado. No es gratis, Señor, todo lo que estamos enfrentando. Simple y sencillamente, tú eres justo. Hermano, ¿sabe que Dios es justo? A veces pensamos que no merecemos algo que estamos viviendo, pero Dios es justo. Y ellos están reconociendo, vuelvo al principio, viendo un resultado de una búsqueda
de Dios de todo el corazón. Señor, esta es mi condición porque me he olvidado de ti, porque te he hecho a un lado, pero eres justo, Señor. Y esta generación, mire, acaba de decir los pecados de sus padres, ¿no? Pero ahora dicen, ¿y si estamos aquí? Señor, no fue gratis, lo merecemos. Tú eres justo. Tú has sido justo en hacer que nos sucediera todo lo que nos ha pasado. Tú tenías razón, nosotros estábamos equivocados. Nuestros reyes, líderes, sacerdotes y antepasados se olvidaron de tu ley. Ellos no prestaron atención a tus mandamientos ni a las advertencias que les diste. No se dedicaron a servirte, ni siquiera cuando gobernaban y disfrutaban de toda la prosperidad y de la tierra espaciosa y fértil que les diste. No te sirvieron, ni se alejaron del mal. ¿Sabe por qué el Señor nos ha llamado, hermanos? Para que le sirvamos. Dice, ni se alejaron del mal. Hace un momento lo mencionábamos, somos un pueblo santo. Somos un pueblo santo a Dios. Versículo 36. Mira, hoy somos esclavos. Sí, somos esclavos en la misma tierra que le diste a nuestros antepasados para que comieran de sus frutos y disfrutaran todas sus cosas buenas. Todas las cosechas de esta tierra pertenecen a los reyes bajo los cuales nos pusiste por nuestros pecados. Ellos nos gobiernan a nosotros y a nuestros animales y hacen lo que quieren con nosotros. Por eso sufrimos bastante. Hay un reconocimiento ahí de lo que ha pasado y de que si están en esa condición, pues es porque lo han merecido. Pero están buscando a Dios, están reconociendo, están confesando. Pero el versículo 38, hermanos, para finalizar, yo hace un momento les decía, o se es indiferente o se toma una decisión. Y dice el versículo 38, debido a todo ello, hacemos por escrito un pacto inmodificable, y este pacto está firmado y sellado por nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Señor, hago un compromiso, lo vamos a hacer. Reconocemos, Señor, lo que ha sucedido, pero a partir de hoy yo me comprometo contigo, Dios, de que las cosas van a ser diferentes, de que voy a buscarte con todo mi corazón, de que voy a, Señor, a conocerte cada día más, de que me voy a meter contigo, de que me voy a apartar de los extranjeros, de que me voy a mantener en santidad y reconociendo que tú eres Dios. Hay un compromiso, una decisión de obedecer a Dios. ¿Cuántas veces usted se ha comprometido con Dios? ¿Cuántas veces le ha dicho a Dios, Señor, ahora sí? Señor, ahora sí. Yo a algunos les digo, tú y yo ya no tenemos tiempo. Sí, ya a estas alturas del partido, ¿verdad? Ya no tenemos algunos de nosotros tanto tiempo. Por eso yo me quiero comprometer con Dios para hacer su voluntad. Usted puede hacerlo o puede seguir solamente queriendo que el muro se levante, sin ir a lo profundo, sin reconocer su condición, si se ha apartado de Dios. Y si está caminando con Dios, comprométase con Él una vez más, de atender a su palabra, de escucharlo, de conocerlo, de caminar en sus propósitos y en su voluntad, para gloria y honra de su nombre. Porque tú eres justo, Señor. Nunca vas a hacer algo que nosotros queremos y que no tiene que ver con lo que tú tienes para nosotros. Eres justo. Amados hermanos, qué bendición cuando escuchamos a este pueblo expresar esto como un resultado de una decisión de humillarse ante Dios, de atender a su palabra y confesar su condición. Quiere el Señor, hermanos, que nosotros sigamos atendiendo a su palabra y tengamos la disposición en el corazón de hacer caso a todo lo que el Señor nos enseña en ella. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Pastor Edgar, ¿quieres venir a orar? Cierre sus ojos, hermanos. Oraremos.
Oremos, hermanos, cierren sus ojos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por tu palabra que hemos escuchado. Gracias, Dios, porque una vez más nos llamas a la reflexión, a considerar, Dios, tu palabra, a considerar esa relación contigo y nuestro compromiso. Ciertamente, Señor, cada vez que escuchamos tu palabra nos provocas, nos confrontas, Señor. Sabes aquellas cosas que es necesario que cada uno de nosotros pongamos en orden y por eso hablas de acuerdo a aquello. Pero, Señor, es necesario que tengamos disposición en nuestro corazón para obedecerte. Cada uno de nosotros, los aquí presentes, y aún nuestros hermanos que están siguiéndonos, sin duda en algún momento han entregado sus vidas, han rendido su voluntad delante de ti. Y haber rendido nuestra voluntad, Señor, significa que ahora estamos para escucharte y obedecerte. Hacer caso en todas las cosas en las que llamas nuestra atención. Poner, Señor, acción en aquello que tenemos que corregir, aquello que tenemos que enderezar en nuestras vidas. Comenzando incluso, Señor, por empezar a conocerte más y más a través de tu palabra. Tomar ese tiempo, tener ese tiempo especial reservado para poder buscar tu voluntad a través de tu palabra. Señor, gracias por lo que hemos escuchado en esta noche y que nos provoque a cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos esté recordando constantemente esto que hemos escuchado para no tirar tu palabra por tierra y al contrario, Señor, hacer caso de lo que hablaste en nuestras vidas. Que nuestro corazón tenga la humildad necesaria para reconocer su falta, si fuera el caso, para reconocer aquello en lo que no hemos puesto orden. Señor, gracias por esta palabra, gracias por tu bendición recibida. Gracias por la vida del pastor Armando, a quien usas como instrumento en tus manos para que podamos escuchar hoy esta exhortación. Señor, nos disponemos a concluir esta reunión y queremos pedirte, Padre, que sigas derramando tu bendición sobre todos y cada uno de nosotros y que nos sigas guiando, Señor, en estos días por medio de tu Espíritu Santo en todas las cosas que se habrán de presentar en nuestro día a día. Gracias por tu presencia constante en medio de nosotros. Te alabamos y te bendecimos. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo a nuestros hermanos que están allá en casa siguiendo la transmisión. Estamos despedidos.